La ponencia de la doctora Beatriz Moyano sobre neurobiología de la meditación. La doctora es médica psiquiatra, cofundadora del grupo de trabajo de Mindfulness de la Asociación de Psiquiatría Argentina, exdirectora del capítulo de investigación de la Asociación de Psiquiatría Argentina, formada en Mindfulness, terapeuta integrativa de psiconeuroinmunoendocrinología y terapeuta en terapia de aceptación y compromiso, entre una de las cosas que tiene Beatriz, porque tiene un currículum muy extenso. Beatriz está de viaje, así que nos dejó el video de su presentación que voy a compartir ahora en un segundo. Bueno, muy bien, vamos a presentar. El tema que hoy les voy a comentar es el tema del programa Calma, una breve descripción en 30 minutos de la importancia del programa y cómo fue el recorrido. Básicamente el programa se encarga de, a través de mindfulness, compasión e inteligencia emocional, brindar herramientas a los profesionales del equipo de salud para poder transitar el estrés personal, el estrés laboral principalmente, y también el burnout y el estrés traumático secundario. Sabemos que el patrón, como ya dijeron los expositores previos, que genera el estrés sostenido, el estrés crónico, es el piloto automático, la extensión de ese piloto automático a lo lingüístico, lo conductual, lo comunicacional, y que esa cascada de pensamientos inflamatorios que conforman, digamos así, parte de la rumiación de esa mente dispersa, es tomado por las amígdalas cerebrales, por algunos de los núcleos de las amígdalas cerebrales, y lo que hacen es cuando perciben algo que les parece amenazante, disparan directamente la estimulación del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, y a través del hipotálamo, de todo el resto del sistema de alerta, o sea, cortisol, adrenalina, tirotrofina, triiodotironina, aldosterona, antidiurético, todo lo que han comentado los expositores previos. Y a la vez también las amígdalas cerebrales tienen una característica: cuando perciben una amenaza importante, bloquean directamente por vías rápidas a ciertas regiones, más que nada la corteza prefrontal, dorsomedial y ventromedial, que son las que pueden regular su intervención. De esa manera lo que se hace es que se dispara mucho más el sistema de alerta, el sistema de calma empieza a bajar, se bloquea, empieza a disminuir, y todo esto afecta al metabolismo celular. Altera el metabolismo celular y altera la expresión genética, como ya dijeron los profesionales que me precedieron. Esto puede llevar claramente al burnout, no solo al estrés sostenido, laboral, sino al burnout. El burnout se caracteriza por el desgaste emocional, la aparición de despersonalización, desaferentización del trabajo y cinismo, y una sensación de falta de logros personales, como una falta de motivación. Este desgaste emocional, que es el eje principal del burnout, no solamente es un desgaste emocional, también es un desgaste atencional, es un desgaste físico y también un desgaste cognitivo. Y como muestra la gráfica de la derecha, si yo tengo buenos recursos emocionales y atencionales, puedo hacer frente al desgaste y estoy en balance positivo. Pero si tengo bajos recursos emocionales y atencionales, porque mis recursos emocionales y atencionales como profesional cambian, como persona también cambian permanentemente, y el desgaste es muy alto, entonces no puedo hacer frente y entro en balance atencional y emocional negativo. Cuando hicimos una encuesta con el Maslach Burnout Inventory entre el 2018 y 2019, los datos, bueno, en realidad son dominio del Ministerio de Salud, por lo cual no puedo compartir toda la N, pero sí por ahí esta parte que ya la hemos compartido en otras charlas, que son de 160 profesionales, que fueron de la primera parte del 2018. Vimos que con un 40% de médicos, 35% de participación de enfermería y otros profesionales, con una edad media de 41 más o menos 11.8 años, la encuesta era anónima y voluntaria, vimos que los niveles
globales de desgaste emocional, de despersonalización y la sensación de falta de logros personales eran medios. En ningún momento eran elevados, por lo cual, si veíamos la media de todos los profesionales, no parecía que tuvieran burnout. Pero sin embargo, cuando dividíamos a los profesionales en planta, residencia y guardia, veíamos que esos niveles medios se mantenían en los profesionales de planta y de residencia, curiosamente, y en la guardia los niveles de desgaste emocional eran altos, los niveles de despersonalización eran altos, y la sensación de logros personales era baja, por lo cual eso estaba más cerca de burnout. Fíjense que en el cuadro de abajo tenemos los diferentes patrones que se pueden medir con el Maslach Burnout Inventory, basados en los estudios de Leiter y Cristina Maslach, Michael Leiter y Cristina Maslach, y como pueden ver cuando están los dos primeros componentes altos y el último bajo, es el claro patrón de burnout. Por lo cual quiere decir que nosotros teníamos más o menos un porcentaje que era alrededor del 30% de los profesionales en burnout, que eran los profesionales que estaban en el área de emergencias. Todo esto venía del trabajo que veníamos haciendo. Nosotros desarrollamos el comité, fundamos el comité de estrés y burnout y mindfulness en el 2016, desarrollamos un programa en el 2017 que se llamaba MBBM, Manejo del Burnout Basado en Mindfulness, era un programa de tipo MBCR o MBCT de 8 semanas, empezamos a darlo entre el 2018 y el 2019, a la vez también hacíamos prácticas semanales de 2 o 3 veces por semana, a veces en el aula de terapia intensiva, otras veces en el aula magna y otras veces en el dioterio del hospital, o sea, en el lugar que podíamos encontrar, a la cual venían como promedio 10-12 profesionales por práctica, pero muchos de los profesionales no podían asistir, porque las prácticas eran de 30 minutos como promedio, y eso hacía que entonces no podían distraer 30 minutos de la tarea especialmente asistencial, porque tenían consultorio, tenían pacientes a cargo, etc. Entonces, ahí fue cuando en el año 2018 desarrollamos la metodología MICA, Mindfulness en Intervenciones Cortas Adaptadas, en donde, tratando de tomar los puntos claves de cada una de las meditaciones, los momentos claves de la guía, pudimos acortar casi un 50%, en realidad, entre un 50 y un 60% las prácticas. Por lo cual las prácticas ya pasaron a ser de más o menos 20 minutos. Eso hizo que los profesionales pudieran venir en mayor porcentaje a las prácticas semanales, pero a la vez también nosotros íbamos a los servicios a tratar de brindar prácticas. No obstante, no era lo que deseábamos, por lo cual seguimos aplicando esta metodología MICA que desarrollamos y llegamos al formato de pausa meditativa, que dura de entre 5 o 6 minutos a 10, la mayoría de las pausas, y junto con el arribo de la pandemia, donde tuvimos que reesquematizar todo, fue cuando salió el programa online que ustedes conocen como programa Calma. O sea que desde abril del año 2020 estamos ininterrumpidamente brindando este programa, que se basa en las pausas meditativas, pero que eso no excluye las prácticas habituales. Las bases del programa tienen que ver con mindfulness, con compasión y con inteligencia emocional. Cuando charlamos con los profesionales del equipo de salud acerca de mindfulness, son muy pocos los que conocen esta disciplina. Son muy pocos los que conocen la compasión como práctica, e incluso el concepto de compasión oriental. Y cuando hablamos de inteligencia emocional y le decimos que existen inteligencias múltiples, son muy poquitos los profesionales, y especialmente conocen más los de salud mental, que conocen que las inteligencias son varias, que la inteligencia emocional es fundamental para poder empezar a gestionar las emociones como profesionales. Entonces, esto es lo que hizo que el programa tenga estas 3 patas fundamentales. Porque el programa, bueno, para poder paliar de alguna manera y tratar y tomar conciencia del piloto automático mental y extendido, tomar conciencia del circuito de dolor, resistencia y sufrimiento que tanto problema nos trae habitualmente, y que a la vez, trabajando con personas que sufren, tenemos que conocerlo muy bien.
poder tomar conciencia también del estrés sostenido y laboral, del síndrome de burnout, poder tomar conciencia de la fatiga empática, tema que mañana va a tocar la licenciada Marina Lisenberg, y que es todo un tema importante dentro de lo que estamos en el equipo de salud, del estrés traumático secundario y el desbalance emocional, y en especial de la práctica atenta y consciente de la profesión, de la práctica mindful, de la mindful practice. Mañana la licenciada María Noela Micholera va a estar hablando de esto también. Por lo cual todos estos son temas fundamentales y en los cuales siempre en el programa se trata cada uno de ellos. Calma no es esa palabra porque sí, sino que la C tiene que ver con la toma de conciencia, la primera A con el desarrollo de la atención plena y también de la aceptación. La L de color índigo tiene que ver con logros desde las necesidades, valores y propósitos. O sea, tiene que ver con el Dharma, con el propósito de la vida, principalmente, y con los valores nucleares que tenemos como seres humanos y profesionales. La M, que tiene que ver con meditación y mindfulness, se refiere a todo lo que es práctico, o sea, la práctica en general, la práctica del yoga, el estilo de vida, la alimentación, etc. Y la última, que tiene que ver con el verde esmeralda, acá sale de otro color, pido disculpas, tiene que ver con la amabilidad, la empatía, la comprensión, la comunicación y la compasión. Todo este conjunto de cosas que tratamos en el programa, todas tenidas desde el enfoque de la inteligencia emocional, que es lo último que hemos aplicado dentro del programa. Si hablamos desde el punto de vista de los dominios ontológicos, o sea, de conocimiento del programa, tenemos el dominio de la conciencia, con esos subdominios, el dominio de la amabilidad y el dominio emocional. Dominios ontológicos, dominios de conocimiento del programa, en donde el programa profundiza el conocimiento. Desde el año 2020 hicimos 7 talleres, todos online, un curso de posgrado que terminó el 31 de octubre, tenemos una comunidad de WhatsApp, que lo llamamos Comunidad Calma, tenemos un espacio web del programa, un canal de YouTube que es en el cual se están transmitiendo estas jornadas, hacemos reuniones por Zoom los miércoles ininterrumpidamente, o casi ininterrumpidamente, y bueno, esta jornada abierta es la que ustedes están participando. Cuando medimos los resultados del score de estrés percibido en pre y post curso de posgrado, como no era, o sea, nosotros lo pusimos como algo obligatorio, pero en realidad no se hizo obligatorio, entonces hubo 59 test pre comienzo del curso y 33 posterior al comienzo del curso. Cuanto mayor puntaje, mayor estrés percibido hay, cuanto menor puntaje, menor estrés percibido hay. El score va de 0 a 56 puntos, y la media pre fue de 26.5 más menos 9, y la posterior 18.31 más menos 10.5, o sea que el PSS bajó 8.2, lo cual da, por la prueba de Wilcoxon, 0.006, o sea la diferencia no es al azar, sino que es significativa, por lo cual es un primer indicio de que el curso de posgrado ayuda a bajar el nivel de estrés. Cuando medimos el score de autocompasión, que lamentablemente también la muestra posterior, cuando finaliza el curso, fueron muy pocos, 22 personas, solamente 22 asistentes lo hicieron, vemos igualmente que hay una tendencia, si bien no da significativamente, a mejorar a través del curso la autoamabilidad, el mindfulness, la habilidad de humanidad compartida, a reducir el aislamiento, que es muy importante, pero no se modifica la sobreidentificación y autojuicio. Para nosotros, o la autocrítica, para nosotros es muy importante esto, porque quiere decir que en la siguiente serie del curso, en la siguiente edición del curso, vamos a tener que trabajar mucho sobre el tema de la sobreidentificación con los pensamientos y las emociones y con el autocrítico. Así que, más allá que no haya dado diferencias significativas, es interesante poder ver los números. Cuando hacemos un análisis de todas las visitas que recibió el canal, que son alrededor de 6.000, cerca de 6.000 en casi 2 años, del 2020 al 2022, mediados del 2020 hasta ahora 2022, en realidad hasta el primer semestre de 2022, el 45% de las visitas son hacia la práctica. Voy viendo también el tiempo para no pasarme.
Y el otro 55% son hacia los videos de charlas, de diferentes charlas que dan diferentes profesionales. Entonces nos centramos en las visitas de prácticas, en ese 45%, y empezamos a mirar, bueno, ¿cuáles son las más importantes? Porque las visitas al canal de YouTube son 90% profesionales del equipo de salud. Entonces nos interesa mucho hacia dónde van a hacer prácticas. Nos dimos cuenta que las prácticas de lo que nosotros llamamos universo meta, el universo meta tiene en cuenta la compasión, el amor incondicional, la práctica también de Tonglen, la práctica de mudita, de alegría empática, de gratitud y creencias, y también la de aceptación, perdón, y la práctica de las emociones es el 89% de las visitas. O sea que el 89% de las visitas a las prácticas son prácticas del universo meta, compasiva 64%, del dominio de la aceptación el 25%. Las prácticas contemplativas que hay en PC fueron del 11%. Las prácticas contemplativas son principalmente de dos tipos, o tres en realidad en el canal. Las prácticas enfocadas en la respiración como ancla, en el escaneo corporal, somático, habitual, que enseñó John Kabat-Zinn en su momento, y el escaneo corporal visceral, que es una modalidad más interna, y son las tres prácticas principales que están dentro del canal. Esas las visitas son del 11%, pero el resto, el 89%, son todas prácticas relacionadas con meta y compasión. O sea que claramente, mindfulness y compasión, y en especial hincapié en la compasión, tiene profunda importancia en lo que busca el profesional del equipo de salud. Claramente busca aquietar su mente, aquietar su cuerpo, aquietar su corazón. O sea, aquietar la rumiación mental, aquietar las consecuencias de esa rumiación mental en el cuerpo y aquietar las emociones, tomando conciencia de ellas. Entonces consideramos que vamos en el camino correcto. Le estamos dando cada vez mayor importancia y participación a Mindful Practice, a la práctica atenta y consciente de la profesión, y empezamos ya a programar en un segundo curso de posgrado, darle una unidad también a la práctica atenta y consciente de la profesión. ¿Por qué incluimos gestión emocional? Se los dije algo hace un ratito, les comenté un poco. Porque la comprensión del universo de las inteligencias múltiples del ser humano es fundamental. La mayoría de los, si bien no tenemos una estadística sobre eso, pero la mayoría de los profesionales con quienes charlábamos acerca de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, no lo conocían. No sabían que el ser humano tiene 8 tipos de inteligencias. Y es muy importante, de hecho también en la unidad 9 y 10, que es cuando desarrollamos con la licenciada Gabriela Velázquez, que más después, un poco más tarde, nos va a hablar de inteligencia emocional en el equipo de salud, acá en las jornadas. Cuando desarrollamos inteligencia emocional en las últimas 2 unidades del curso de posgrado, hicimos un test de inteligencias múltiples que es interesante para que cada uno pueda evaluar cómo está cada una de sus inteligencias, porque todos tenemos las 8 tipos de inteligencia, las tenemos en diferentes grados, y eso forma un patrón individual único, somos irrepetibles. Y aparte porque es poco lo que se brinda de reeducación emocional a los profesionales del equipo de salud. Nos hemos dado cuenta también de eso. En realidad necesitamos reconsiderar el tema de la gestión emocional, entonces nos propusimos con Gabriela el poder encauzar el tema de la reeducación emocional de los profesionales del equipo de salud. Por eso es que sumamos gestión emocional al programa Calma. ¿Por qué tomar pausas? Uno puede tomar muchas veces pausas en la vida, pero pueden ser de 2 formas, depende de la actitud que uno tenga. Una es la pausa pasiva. La pausa pasiva es decir, bueno, bárbaro, me tiro en el sillón, no hago nada y miro la tele. Pero en realidad, si bien eso puede ser de relajación, puede generar un efecto de relajación, la realidad es que mi mente va a seguir rumiando. Por momentos va a seguir rumiando. Y otra cosa es la pausa activa, en donde mi actitud es diferente. Mi actitud es enfocar mi atención en algún ancla, o en varias, ir rotando, y de esa manera puedo aquietar
los pensamientos, puedo aquietar mi actividad mental. En la pausa activa me detengo con un propósito determinado. Ese propósito no es relajarme y mirar Netflix. Ese propósito es aquietar la mente, aquietar el cuerpo y el corazón, como les dije hace un rato, anclarme y recuperarme. Sobre todo recuperarme, porque necesito recuperar mis recursos emocionales, atencionales y cognitivos. ¿Cómo tomar una pausa? Bueno, primero me detengo. En lo que estoy haciendo me detengo. Sea tomo una posición de parado, sentado, me corro a un lugar donde no hay muchas personas, donde no me molesten o no me interrumpan en realidad durante 5, 6, 7 minutos. Comienzo con la respiración nasal. ¿Por qué comienzo con la respiración nasal? Porque la realidad es que respirando por la vía nasal, tanto en inspiración como expiración, estimulo la, digamos, la ralentización de los pensamientos, aquieto la mente, permito que mis emociones empiecen a acomodarse y a bajar su nivel de frecuencia, y a la vez la respiración nasal tiene dos puntos interesantes. Por un lado, el rinencéfalo es el primer sector del sistema nervioso central, pero del sistema límbico, que se desarrolla cronológicamente en los mamíferos. La respiración nasal tiene la característica de estimular al núcleo ambiguo, al núcleo vagal ventral, y empezar a hacer que éste actúe y ralentice. No solo genere la ralentización de la frecuencia cardíaca, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, sino que baje todo el nivel de sustancias inflamatorias y hormonales en mi organismo. ¿Qué es lo que sigo después de que me detengo y empiezo a hacer respiraciones nasales con la expiración un poco más larga que la inspiración y me quedo un ratito respirando nasalmente? Empiezo a tomar conciencia primero de la respiración. O sea que empiezo a respirar, tomo conciencia de esa respiración, y cuando empiezo a tomar conciencia, la giro hacia adentro y empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo. De tal manera que trato de habitar mi cuerpo. Trato de sentir mi cuerpo. Trato de sentir mi presencia. Eso me va a permitir un registro de cómo estoy. Muchas veces en las experiencias que comentan los profesionales que toman los talleres del programa, se encuentran con la sorpresa de que sienten el nerviosismo y la tensión en todo su organismo y en diferentes regiones. Entonces les enseñamos a brindar espacio y ralentizar esa sensación con la respiración. Empiezo a registrar esas sensaciones en el cuerpo y ¿qué es lo que hago? No me critico, no me juzgo, sino que lo tomo como aceptación. Con aceptación, sabiendo que es algo momentáneo. Es algo que va a pasar y que con este ejercicio de pausa me ayudo a poder bajar toda la cascada molecular y metabólica que tengo. Una vez que hago estos pasos, me centro nuevamente con la atención en la respiración nasal. De vuelta inspiro por la nariz, lentamente y profundo, una respiración abdominal. Expiro por la nariz, haciendo la expiración un poco más larga que la inspiración, que como dije estimula el núcleo ambiguo y eso es muy importante. Me quedo un rato y retomo la actividad que estoy haciendo. Pero la retomo de otra manera. No empiezo de vuelta a correr. Trato de mantenerme con esa quietud. Todo lo que pueda. Eso es como enseñamos a tomar pausas. Por supuesto que en el programa hay diferentes pausas, excede la posibilidad de esta jornada de enseñarlas. Son 5 pausas nucleares y alrededor de 10 pausas secundarias, cada una con un propósito diferente. Y me quedo con esta frase, que es una frase del programa Calma, del año pasado, el efecto de la compasión en el sistema de salud, el cultivo de las prácticas del universo meta. Les recuerdo que el universo meta era meta, compasión, mudita, upeya, gratitud, perdón. Es la herramienta más importante para desarrollar el equilibrio emocional en el equipo de salud, para el bienestar propio, para el bienestar de los pacientes
y sus familias, porque el equipo de salud estamos todos. No somos solo los profesionales del equipo de salud, no, está por supuesto el paciente y está su familia. Todos tenemos que ser considerados dentro del equipo de salud. Y esta es una frase que está escrita en uno de los talleres del programa Calma del año pasado, y me parece muy importante tenerla siempre presente. Bueno, muchas gracias.